Todos, ya, perfecto. Muy buenas tardes, docente. En esta oportunidad vamos a exponer sobre los regímenes del servicio civil. Somos el grupo A, integrado por Julio Angulo, Andrea Calabuire, Ismael Curasco, Claudia Prado, Rubí Velasco. Comienza mi compañero Julio. Adelante, Julio. Buenos días, docente. El trabajo que hemos hecho es sobre realizar un análisis sobre los regímenes laborales establecidos por los decretos legislativos 276, que establece el régimen laboral del sector público, el 728, el sector privado, y el 1057, que es la introducción del contrato administrativo de servicios, más conocido como CAS. El régimen 276, que es el sector público, está adaptado y regulado por el Estado, ¿no? Y es en mérito a una carrera administrativa, brindando estabilidad laboral y promoviendo ascensos basados en méritos y a la antigüedad. El decreto número 728 regula el régimen laboral del sector privado, que es más flexible para las empresas en el tema de la contratación y despido de empleados. Aunque permite mayores negociaciones salariales, ofrece menos seguridad laboral. Y el decreto número 1057, que introduce el contrato administrativo de servicios, que es una modalidad temporal de acuerdo a la necesidad del Estado, que permite contratar personal para casos especiales, pero que no tiene las garantías de estabilidad ni beneficios que ofrece la carrera administrativa, de acuerdo al decreto legislativo número 276. Siguiente, por favor. Perfecto, compañero. En esta oportunidad, nuestra compañera Ruby va a exponer sobre los antecedentes históricos. Adelante, Ruby. Ay, perdón, Claudia. Claudia, buenas tardes con todos, profesor Israel, buenas tardes. Voy a hablar sobre los antecedentes históricos y contextos de creación. Bueno, el derecho laboral inicia desde el siglo XIX a partir de la Revolución Industrial. De entre ellos se desprende cuatro características que forma, pues, y que se comprende con lo que es la esclavitud. Dos es la servidumbre, tres son los gremios, se crearon los gremios y de ellos se desprende tres características que son uno son los maestros, que son los dueños, que, que son los que hacían, que hacen el trabajo, no hacían el trabajo. Como que ya más, más experimentados. Los oficiales, que eran los que supervisaban, se encargaban de hacer la revisión y también un trabajo, pues, tipo obrero, ¿no? Y los aprendices que a ellos dicen que se les pagaba pues, con comida y con hospedajes. Luego de eso surgió el proletariado. Surgió en base a las fábricas. Las fábricas fueron desarrollándose, fueron creando, ampliándose y entre ellos pues ya empezaban a contratar a la clase obrera básicamente. Obviamente que los obreros trabajaban en condiciones muy precarias, ¿no? Tenían su jornada laboral 14 horas, 12 horas, su sueldo era muy reducido, no tenían derechos laborales ni beneficios, ¿no? Entonces estaban prohibidos incluso hacer huelgas. Eh, Luego de eso se inicia el derecho laboral. En lo que se refiere antes del decreto legislativo 276, no existía un régimen administrativo unificado, ¿no? Para los trabajadores del Estado. Solamente coexistían diferentes formas de contratación, algunas reguladas de normas generales del sector público y otras influenciadas por el derecho laboral privado, más o menos. Entre ellos, del 276, antes, las características eran que no había un régimen homogéneo para todos los servidores públicos. Los trabajadores públicos podrían estar sujetos a normas de un código civil, por ejemplo, y sus reglamentos específicos de cada entidad, ¿no? Contratos civiles de ubicación de servicios, o sea, no era muy estable, no había un fraccionamiento más, más específico para ello, no era más como que era un tanto, más sujeto para alguien sí y alguien no, por decirlo así.
¿no? Luego de ellos se clasificaron luego de ellos se inició, a ver un ratito, de 276, luego se formó, pues ya se creó, ¿no? La, lo que son, su estabilidad laboral, disculpen, también era muy limitada sobre eso, ¿no? Se creó el 276 en el año 1984, ¿ya? Un nombramiento con estabilidad, ¿no? Y empleados públicos de carrera. El 728 se creó en el año 1991 con un contrato privado, laboral privado, básicamente, y era un mixto, sector privado y público a la vez. El 1057 se creó en el año 2008 con el CAS, Contrato Administrativo de Servicios, su estabilidad no era, pero al final se hizo un contrato de indeterminado, ¿no? Y la aplicación es básicamente un contrato, ¿no? Que hasta el día de hoy se mantiene activo. Paso con la compañera Rubí. Perfecto, Gracias. compañera, gracias. Compañera Rubí, Bueno, hablaremos de las principales características de los tres regímenes. El decreto legislativo 276, decreto legislativo 728 y decreto legislativo 1054. Sobre el tipo de régimen, la 276, sector público, 728, sector privado y 1057, sector público. Sobre estabilidad laboral, la 276, alta estabilidad laboral y seguridad en el empleo. La 728, menos estabilidad laboral, fácil rescisión de los contratos. La 1057, baja estabilidad, contratos temporales sin garantía de permanencia. Respecto a la forma de contratación, la 276, a través de concursos internos y ascensos por méritos. La 728, flexibilidad en la contratación y despido por parte del empleador. La 1057, contratos específicos para proyectos o servicios. Sobre el acceso a ascensos, la 276, a través de concursos internos y antigüedad. 728, no hay un sistema de ascensos, depende de la negociación individual. La 1057, no hay ascensos, depende del proyecto contratado. Sobre los beneficios sociales, la 276 tiene amplios derechos laborales, beneficios sociales y sindicales. La 728, beneficios limitados, acceso a seguridad social, pero no tantos como en el sector público. La 1057, beneficios limitados y no acceso a derechos sindicales. Sobre la remuneración, la 276 se encuentra regulada y generalmente estable con aumentos por antigüedad y méritos. La 728 puede negociarse directamente con el empleador, es más flexible, pero con menos seguridad. La 1057 generalmente se encuentra regulada, menos competitiva en el sector privado. Sobre la protección sindical. La 276 tiene una alta protección sindical y acceso a derechos colectivos. La 728, menor protección sindical comparado con el régimen público. La 1057, menor protección sindical y derechos colectivos. Sobre la flexibilidad en la contratación. La 276, baja flexibilidad debido a la burocracia en los procesos de contratación. La 728, alta flexibilidad, la empresa puede contratar y despedir fácilmente. La 1057, alta flexibilidad, puede contratar por proyectos específicos. Finalmente, la duración del contrato. La 276 es permanente, con opciones de ascenso según el desempeño. La 728, indefinido o por tiempo determinado según el acuerdo laboral. La 1057 es temporal por la duración del proyecto o servicio específico. compañera. En esta oportunidad voy a hablar también de los derechos y beneficios otorgados. En la ley 276, como decía mi compañera, tiene más beneficios que las otras leyes, son para personas ya con nombramiento, ya. Estas personas pueden ser ubicados de acuerdo a su mérito en distintas áreas, ¿no? Que puedan trabajar.
y también tiene una remuneración fija, tiene aguinaldos por fiestas patrias 2 veces al año. Tienen bonificaciones por escolaridad, bonificaciones por antigüedad, vacaciones, 30 días, gozan de sus pensiones, no pueden ser trasladados bajo su consentimiento, pueden tener derechos a sindicatos y a la huelga, pueden ocupar cargos de confianza y pago de vacaciones no gozadas y truncas. En lo que es la 278, la 728, se asemeja a la 726, 726, perdón, 276, con la diferencia que su remuneración es no menor a la remuneración mínima. Tiene gratificaciones 2 veces al año, tiene vacaciones 30 días, seguro de salud, tiene licencias por maternidad, paternidad, se le puede reconocer sus horas extras, tiene protección bajo el despido arbitrario y derecho al sindicato y a la huelga más. En lo que es la 1057 es un poco más flexible, eh, tiene derecho a una remuneración sobre el mínimo, tiene derecho a 8 horas de jornada laboral más un día de descanso, tiene derecho a 30 días de vacaciones, gratificaciones, seguro social y, bueno, la AFP más que les da beneficios, ¿no? No son tan extensos, pero acá en resumen de los tres derechos, de los tres regímenes laborales, en lo que es la estabilidad laboral, la 276, la 728, tiene más estabilidad que la 1057. En lo que es el acceso a los ascensos, la 276 y la 728 se podría decir que sí tienen, pero menos el CAS, lo que es las 1057. Lo que son las jornadas laborales, bueno, los tres regímenes sí cumplen con las 8 horas y un día de descanso, 48 horas prácticamente. En la remuneración, esto va a regular según al contrato, lo cual tiene más beneficios la 276. Las vacaciones, los tres regímenes tienen los 30 días de descanso al año cumplido. Lo que es de lo aguinaldo, igual, es similar de los tres, pero el aguinaldo ya lo tiene más la 276. Lo que es CTS, el régimen 276 y 278, 728 sí tienen el CTS menos el CAS. El seguro social sí lo tienen todos, las pensiones, todos tienen la misma pensión de acuerdo a donde el trabajador elija dónde pensionarse, ¿no? Lo que es indemnización y despido no se aplica a la 276 ni a la 728, aunque sí en la 728 se va a ir de acuerdo al contrato. En la 1057 sí tiene un derecho a indemnización si lo demuestra, ¿no? Si haya cometido algún tipo de falta, ¿no? Contra la institución. Lo que es licencia por enfermedad sí lo tienen todos. Lo que es licencia por maternidad y paternidad, todos tienen los mismos derechos. Bueno, profesor, eso sería todo por nuestra parte. Gracias, compañeros, gracias por su disertación. Eso sería todo. Buen día. Gracias. Principales diferencias con los otros regímenes laborales. En Perú, el régimen laboral 276, 728 y 1057 son dos modalidades que se diferencian por sectores y tipos de trabajadores. El régimen laboral 276 y 1057 se aplica a los trabajadores del sector público, mientras que el régimen laboral 728 al sector privado. Las diferencias entre ambos regímenes es por la estabilidad laboral, las condiciones de contratación y los beneficios sociales. Bajo el régimen laboral 276 y 1057, los trabajadores del sector público gozan de estabilidad laboral, lo que significa que no pueden ser despedidos de manera arbitraria. Por otro lado, el régimen laboral 728 no garantiza la estabilidad laboral, ya que los contratos pueden ser temporales. Otra diferencia entre ambos regímenes radica en los beneficios sociales. Los trabajadores bajo el régimen laboral 276 suelen tener acceso a beneficios y derechos, mientras bajo el régimen laboral 728 pueden estar sujetos a regulaciones diferentes en términos de seguridad social, vacaciones pagadas, etc.
Por otro lado, el régimen laboral 1057 se aplica a los trabajadores del sector público. Los trabajadores del régimen laboral decreto legislativo 1057 no son aplicables a la ley de 240/41. El tiempo de vacaciones son 15 días y estas no son pagadas. En conclusión, los tres regímenes laborales establecidos por los decretos legislativos 276, 728 y 1057 ofrecen diferentes enfoques sobre la relación laboral en Perú. El decreto 276 destaca por brindar estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores del sector público. Sin embargo, su estructura rígida limita la flexibilidad en los procesos de contratación. Por otro lado, el decreto 728 en el sector privado promueve una mayor flexibilidad para los empleadores, permitiendo una contratación más ágil, pero a costa de una menor estabilidad y protección para los trabajadores.